Hola alumnos, ¿qué tal? Eh, Voy a hacer este video explicativo sobre el último tema que mandé, que es el de géneros literarios. Como siempre les recomiendo que tengan el material a mano, así lo van leyendo, y también voy a explicar la actividad que, eh, que van a tener que realizar con este tema. Bueno, el título dice géneros literarios. Cuando hablamos de un género, ustedes imagínense como una gran bolsa donde se meten un montón de elementos que comparten características y por las cuales se agrupan. Es decir, no son iguales, pero tienen características similares. Por ejemplo, el género animal y el género vegetal. Dentro del género animal están todos esos seres que comparten características por los cuales se los trata de animales. Y dentro del género vegetal, esos seres que comparten características por las cuales se las tratan de vegetales, de plantas. ¿Sí? Entonces, ustedes cualquier animal que vean van a saber por las características que pertenecen al género animal. Y cualquier planta que vean van a saber que pertenece al género vegetal por las características que tienen. ¿Sí? Entonces eso es un género. Entonces cuando hablamos de géneros literarios, son esos tipos de textos que se meten dentro de un género que está relacionado con la literatura. ¿Sí? Entonces ahí le dicen que son los textos que se utilizan para crear arte. Por ejemplo, versitos, adivinanzas, chistes, poemas, letras de canciones, cuentos, novelas. Es decir, que eh, el, crear arte significa utilizar esos textos para generar un determinado efecto. Eso es crear arte, ¿sí? Le doy un ejemplo con el cemento. Con el cemento yo puedo hacer una pared, ¿sí? Pero puedo hacer también una estatua. Hacer una estatua es crear arte porque se crea buscar un efecto, no tiene otra función, sino, digamos, algo lindo a la vista. ¿Sí? Bien. Y ahí le dice que los tres grandes géneros literarios son el lírico, el narrativo y el teatral. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar un poquito nomás el lírico y el narrativo y no el teatral por una cuestión de tiempo. ¿Sí? Género lírico es el que se conoce como género poético, ¿sí? La poesía, los poetas, los poemas, ¿sí? Porque el texto característico dentro de ese género es justamente la poesía, ¿sí? Y ahí presta atención las partes que están subrayadas, ¿sí? Les dicen, la poesía se recurre a la función poética del lenguaje. La función poética del lenguaje es aquella por la cual se utiliza el idioma de la manera que no es la común. Eso quiere decir que se hace un juego con las palabras para que no sea como lo usamos todos los días, ¿sí? Para darle un ejemplo cotidiano, es como la ropa, ¿sí? Nosotros tenemos la ropa que usamos todos los días, eso sería lo común. Pero por ahí si vamos a una fiesta buscamos una ropa especial, eso sería la función poética del lenguaje, o sea, buscar las palabras y hacer un jueguito para que no sea el uso común. Por eso ahí tenemos los chistes, los refranes, los piropos, los colmos, etcétera, ¿sí? Para jugar con las palabras, ¿sí? Y no utilizar el idioma de la manera común, se juega con el sonido y el sentido. El sonido consiste en repetir sonidos en una serie de palabras, que es casi lo mismo que decir repetir letras, ¿sí? Y ahí tenemos las rimas, que justamente las rimas son eso, coincidencias de sonidos, coincidencias de letras en una serie de palabras. Y eso me da una cierta musicalidad. Se ocupa mucho en los poemas, se ocupa mucho en las adivinanzas, se ocupa mucho en los versitos, en las letras de canciones, ¿sí? Hay un ejemplo que dice, ya viví, ya perdí, ya entendí, ya fui. Fíjense que la I es el sonido que se repite ahí y se hace a propósito para que tenga un juego con las palabras, en este caso con el sonido. Y el sentido es el significado que puede tener una palabra según dónde se ocupe. Es decir, todas las palabras tienen un significado que la busco en el diccionario. Eso se llama el significado directo. Pero además las palabras, según en qué frase la ubique, va a generar otros significados, otros sentidos que no son los que están en el diccionario. Ahí el ejemplo que le di es relámpago. Si ustedes van al diccionario, ¿sí? Les va a decir resplandor vivísimo e instantáneo producidos en las nubes por una descarga eléctrica. Esa sería la definición de diccionario, la definición directa, la definición que le
dieron a esa palabra, ¿sí? Pero si yo esa palabra, perdón, la uso en una frase, la que pongo ahí que dice, se escapó como un relámpago, ahí no es, ahí relámpago lo que quiero decir, el sentido que pasa a tener es que alguien se escapó muy rápido, ¿sí? Y juega con esa idea de relámpago que es algo muy rápido, ¿sí? Entonces eso se puede hacer con las palabras. El sentido directo, pero según en qué frase lo ubique, genera un montón de otros sentidos que son cosas que yo ocupo todos los días. Por ejemplo, si yo digo, eh, hace un me muero de sed. No, no significa me estoy muriendo de sed, sino que tengo mucha sed. O digo eh, el verde hermoso del cañadón. ¿A qué me refiero? A la naturaleza, a las plantas, etcétera, ¿sí? Y después otra cosa que le dice que la poesía se escribe en verso y los versos justamente no ocupar todo el renglón de la hoja, que es lo que ustedes hacen habitualmente cuando escriben. Cuando se escribe en poesía, generalmente, poemas, se escribe, no se ocupa todo el renglón de la hoja, se ocupa una parte. También las letras de canciones se escriben así. Y ahí hay un ejemplo del Martín Fierro, escrito en verso, que también tiene juegos con sonidos y juegos con el sentido. Eso en cuanto al género lírico. Y el género narrativo, el otro género que vamos a hablar un poco viene del verbo narrar, que narrar es contar una historia. Eso significa narrar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es esto. Cada vez que uno cuenta algo que sucedió, sucede o va a pasar, está narrando, está contando. Pero dentro del género narrativo tenemos los textos que me cuentan una historia, pero esa historia es inventada. Esto para diferenciar, por ejemplo, de una noticia. Una noticia no es género narrativo. Si bien me está contando algo que sucedió, sucede o va a suceder, se supone que es algo que tiene lugar en la realidad. En cambio, dentro del género narrativo tenemos textos que me cuentan una historia que es inventada. Yo sé que alguien la inventó, no lo puedo tomar como realidad, ¿sí? Por eso ahí tenemos los cuentos, los leyendas, los mitos, las novelas, las fábulas, etcétera, ¿sí? Además le habla de los elementos. Cuando uno inventa una historia aparecen los siguientes elementos: situación, algo tiene que pasar; tiempo, en algún momento ocurre; pasado, presente o futuro; lugar, ¿sí? Lugar, en alguna parte tiene que suceder; y personaje, ¿sí? Muchas veces no hay un nombre propio para cada uno de estos elementos, ¿sí? Pero, por ejemplo, situación, que me diga corrió o me diga estaba durmiendo, ya tengo una situación. Tiempo, los verbos, había una vez, sucedía este día, más adelante, ¿sí? Lugar, lo mismo, que me diga iba caminando, ya me pone en un lugar, va caminando sobre algo sólido. Y personaje, lo que llevan adelante la historia, que puede ser personajes relacionados con personas de bien su palabra, puede ser con animales, cosas, objetos, etcétera, ¿sí? Y algo que hay en el género narrativo, que las historias pueden ser creíbles o increíbles, es decir, es parecido a la mentira. La mentira siempre es mentira, pero puedo hacer una mentira que puede pasar por verdad o una mentira que nunca puede pasar por la verdad. Entonces, las historias lo mismo. Las historias creíbles no significa que son verdad, significa que podrían pasar en la realidad. Esas son las historias creíbles. Historias increíbles son las que yo sé que no pueden pasar en la realidad, ¿sí? Las películas pasa mucho. Tengo películas creíbles, es decir, que a mí me queda la sensación que podrían pasar en la realidad, o películas increíbles que yo sé que no pueden pasar nunca en realidad. Por ejemplo, alguna película sobre magos, hadas, etcétera. Bien, eso en cuanto a la teoría. Y en cuanto a la actividad, ¿sí? Consiste en 4 puntos, ¿sí? Y vamos a trabajar con cosas que ustedes manejaron o manejan, ¿sí? En el primero tienen que buscar la letra de una canción, busquen alguna que les guste, ¿sí? Que conozcan o que tengan la letra a mano. No hace falta copiarla toda si es muy larga, con que copien 2 o 3 estrofas ya está. Y ahí tienen que marcar en las palabras finales de cada verso, o sea, de cada renglón que escriben la canción, tienen que marcar las palabras que coinciden en sonido, subrayan, o sea, palabras que son parecidas, que tienen alguna letra que las hacen coincidir, ¿sí? Eso en cuanto al punto 1. El punto 2, hay una serie de dichos donde tienen que explicar el verdadero significado, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen de tal palo tal astilla.
no está hablando del palo o de la astilla. Usted tiene que pensar qué quiere decir en realidad. Ese es un dicho que se utiliza, por ejemplo, cuando yo tengo un hijo que sale jugador de fútbol y yo también era jugador de fútbol. Entonces a ello digo de tal palo, tal astilla. ¿Sí? Entonces tienen que explicar el verdadero significado de esos dichos que están ahí. El punto 3, también eligen alguna película que vieron hace poco o hace mucho, que les recuerde más o menos, y escriban de manera resumida la historia, es decir, de qué trata esa historia, ¿sí? La película que más les guste, elijan así, tiene que ser algo resumido, y ahí tienen que mencionar los personajes, los lugares donde se desarrolla, ¿sí? Póngame de tanto de la canción como de la película, póngame el título, ¿sí? De qué película, así por las dudas, si yo no la conozco, la puedo buscar, ¿sí? Y el punto 4 relacionado con la película es que usted me diga si la película es creíble o es increíble, es decir, es algo que podría pasar en la realidad o no podría pasar, ¿sí? Y algo muy importante, cuando busquen una canción y una película, fíjense que algo que se pueda trabajar en el ámbito escolar, ¿sí? O sea, no algo que no, no se acorde con la situación de clase. Bueno, estamos en contacto ante cualquier consulta, ya saben, se pueden comunicar.